Bienvenido a tu programa Wicca Radio México, con Bernardet Tristán y Mauricio Sánchez. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Aquí un programa más, un programa que va a estar hoy por demás interesante y con nosotros, como siempre, Bernardet Tristán. Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mau? Pues aquí súper contenta, como siempre, de poder estar en una transmisión más con todos ustedes, con temas, híjole, con tantas cosas que tenemos y que podemos hablar en momentos y en ciclos como este, Mau. Ya la primera cosecha, ya la pasamos, ya la movimos, ya pasamos y estamos en un inter súper interesante, porque agosto tiene cosas muy padres, muy interesantes. Desde el lunes y hasta mañana jueves, estamos en un tránsito cósmico con la energía del portal de Leo y una super luna llena en Acuario. Que bueno, Mao, el mes creo que pinta mucho para la revisión de nuestros conceptos colectivos, Mao, ¿no? Esta luna llena del 11 nos va a poner en esta capacidad de definir qué sigue funcionando para nosotros, qué ya no funciona, y así sea sistema de creencias, personas, situaciones, cosas que dices, pues ya está, este bote ni me sirve, pues lo tiro, ¿no? Vamos a llegar a ese tipo de decisiones basadas como mucho en lo que realmente nos conviene, porque creo mucho, Mao, por las frecuencias, las vibraciones. Cande nos podría hablar muchísimo, ¿no? De este proceso en donde tenemos al nodo norte lunar con Urano, que es como un despertador, es como esta cita bíblica de levántate y anda. Pues así, ¿no? Así está este campo energético de agosto, y el destino colectivo, Mau, creo que es el que va a cambiar. Estamos moviéndonos a estados de conciencia altos sobre nuestros propios senderos. No es que haya un estado de conciencia alto o al cual que tengamos que ir, sino desde nuestros propios senderos, ¿no, Mao? Estamos en un momento en donde estaremos revisando eso, y eso es súper importante, Mao, para nuestro tema de hoy, porque finalmente parte de entender que el colectivo puede y estará cambiando su destino, necesitamos también entender cuáles son nuestras creencias, de qué y cómo estamos viviendo nuestras propias identidades sociales, económicas, físicas y también las espirituales, ¿no? Las espirituales. Y creo que el mes nos puede ayudar mucho a entender un tema que a ti y a mí luego nos apasiona, ¿no? La definición de nuestra identidad dentro de esta gran sombrilla pagana, que además tiene mucho de dónde hablar, y también tenemos mucho que hacer para reivindicar palabras y entender que no se trata de una posición social o de un status quo dentro de una palabra como el paganismo, como el sacerdocio, o palabras que hoy se usan tan a la ligera y tan en juego, como si fuera necesario ponernos la capa del brujo o la bruja para ser alguien. Claro. Estas partes son importantes, ¿no, Mao? Sí, este tema que queremos abordar el día de hoy con todos ustedes es porque precisamente esta energía que se está moviendo ahora de revisión y todo eso, habría que considerar mucho esta parte de realidades y valores paganos, ¿no? Para empezar, hay que como redefinir estos términos, porque de repente la gente dice, yo soy pagano, ¿no? Entonces, y la gente piensa que el ser pagano es no ser judio-cristiano, ¿no? Claro. O sea, lo limitamos a no ser judio-cristiano y punto, y pues no, porque además, como decíamos antes de empezar la transmisión, decíamos, bueno, pues es que paganos nos los pusieron los mismos judíos cristianos, ¿no? Paganos viene de la palabra pagus, que es pueblo, es la gente del pueblo, la gente que tiene creencias más afines con la tierra, tradiciones ancestrales, y de alguna manera pues los paganos también pueden ser los Mishen, los Guarrárikas, los Lacandones, los hindúes, en fin, hay
una gran secta. Digo, todas las religiones, hay más de 1,200 religiones en todo el mundo, y pues no quiere decir que las que estén exceptuando las tres raíces judeocristianas, que es judaísmo, cristianismo y los musulmanes. Fuera de esos, todos los demás son paganos. Es mucho más que eso, es mucho más que eso, y la realidad que vivimos pues más tiene que ver no con religión, sino más bien con espiritualidad. Las personas pensarán que es lo mismo, pero realmente la diferencia es abismal, porque no necesitamos dogmas, no necesitamos estas partes de etiquetas, esta parte de el nombrarnos o esta parte de tener una estructura para poder ser una persona que lo que nos mueve en nuestra vida diaria realmente es el crecimiento de la conciencia, el crecimiento del espíritu, el llegar a tener una paz y una tranquilidad y sobre todo un desarrollo positivo en nuestras vidas, ¿no? Claro, claro. El entendimiento, ¿no, Mao? Fíjate que ahorita que tocas esto, es como muy importante. Creo que en este momento la sombrilla pagana se volvió, haz de cuenta que lo hubiéramos volteado y en lugar de estar cubiertos por la sombrilla, parece que estamos solo viendo qué más gotas le caen adentro de la sombrilla y pues que todo entre ahí, al fin que traigo la sombrilla volteada, ¿no? Y creo que como mucho en el mundo hay muchos procesos que aún estamos en confusión, en un proceso o en una transición de una redefinición del ser, pero creo, Mao, que es como muy importante algo que tú acabas de tocar. Sí, el término pagano viene de un término latino, ¿no? De este paganus que habla de la energía del grupo de la tierra, de personas que estaban pues dedicadas a la tierra, relacionadas a la tierra, como hoy podríamos hablar y decir la gente del campo, la gente de la montaña, ¿no? En base a donde estabas viviendo o habitando, y que dentro del siglo, ya en la fuerza del cristianismo, por ahí del siglo tercero, cuarto, el cristianismo emplea a usar este término de forma genérica, o sea, ya se lo aplicaba a todo aquel que no fuera dentro de su propia cultura. Entonces tenemos que hablar también cómo de repente usamos un término y no nos damos cuenta que su primera connotación era separatista, ¿no? Claro. Era un proceso de los de allá y los de acá. Las otredades estaban ahí y seguimos usándolas sin conciencia. Y entonces me llama mucho algo que tú dices, necesitamos volver a sentir y a cambiar, a redefinir estos procesos dentro de conceptos interesantes. Hablaste de dogma. A mí muchas veces me han acusado de ser no dogmática o de pareciera que estoy en contra del dogma. Quizá por mi proceso de magia caota, muchos ponen a la magia caota como igual a no dogma, nada más lejano de la verdad, ¿no? Nada más lejano de la verdad, porque al final el caota entiende la importancia de todo dogma, no se casa con ninguno, pero aprende, lee, entiende los dogmas y busca dentro de los dogmas, al estilo de Blavatsky, generar esta moralidad espiritual, que es uso algo, lo respeto, lo honro y lo dejo. Y eso, Mao, creo que es muy importante dentro de la evolución de estos momentos en el sombrilla pagana, porque de verdad hoy pareciera que es muy fácil asociar un sentido psíquico al paganismo, a ser brujo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no llegas y dices, no, es que yo las plantas y me hablan, o yo veo espíritus, entonces ya soy pagana? Pues no es por ahí, ¿no? El paganismo, como muchas otras tradiciones, como puede ser el budismo, como puede ser el taoísmo, el hinduismo, pues no se basan en tus contactos espirituales para decir si eres o no algo, ¿no? Y eso es donde tenemos que trabajar, creo, mucho, en el hecho de que a veces nosotros mismos en algunos momentos hemos dicho, ay sí, brujo, bruja, a mucho orgullo. Yo sí, pero ¿por qué? Pero yo me autonombro, eso no me hace, ni me da un status quo.
¿no? El paganismo es una forma de vida más allá de las antiguas definiciones como el del campo o el cristiano, porque simple y sencillamente por donde yo vivo soy citadina, Mao. No podría ser pagana desde ese sentido, porque yo no estoy en las afueras, no estoy en el campo. Entonces, sí creo que hay que definir, ¿no? Mucho de qué se trata, qué nos hace ser paganos. No es un nombre, no es el hecho de decir voy a ser pagano porque entonces voy a poder llegar a ser el sumo sacerdote de algo o de alguien o de un grupo. Ser pagano no me obliga a ser líder de nadie, me obliga a tomar y dar control y ser líder de mi propia conexión espiritual, que al final en el paganismo pues está este proceso chamánico, incluso porque el chamanismo va a entrar dentro de la sombrilla pagana porque es animista, en todo ve espíritu y en todo hay gran espíritu, ¿no? Y luego esta parte de los grupos en donde se trabaja con panteones de muchos dioses, ¿no? Parte del paganismo es no tengo un solo dios, claro. Tengo muchos arquetipos. ¿Y cuántas veces tenemos paganos en algunas tradiciones? Insisto, pongo entre comillas la palabra pagano porque creo que son de las palabras que tenemos que reinventar, ¿no? Y que nos puede ayudar a redefinirnos. Y entonces tenemos muchos paganos que deciden de repente decir, no, yo soy pagano, pero solo trabajo como al estilo de la dianética, con mujeres, con diosas, solo o con una, ¿no? Y dices, pues entonces ya eres monoteísta. Y entonces también el pagano tiene etapas monoteístas. Ya, además que esta parte hay que definirla bien, porque en primer lugar hay que entender que no todo pagano es brujo y no todo brujo es pagano. Punto número uno. Y punto número dos, no quiere decir el que seas pagano estás en contra de las religiones judeocristianas, no tiene nada que ver esto. Lo que sí tiene que ver mucho es con una serie de creencias y sobre todo una manera de vivir, una manera honesta que tiene que ir contigo, no con los demás. Tiene que ver con tu realidad, no con la realidad de los que te rodean, ¿sí? Y esta parte de imposiciones es lo que ha manchado mucho el mundo espiritual del paganismo. Ahora, también esta parte de el politeísmo y el monoteísmo, porque hay que entender que en el mismo cristianismo, que sabemos es una de las grandes religiones monoteístas, manejan un politeísmo, ¿sí? En el cual existen muchas imágenes diferentes, no tan solo del mismo Dios, que de repente no está bien definido, ¿sí? O sea, porque de repente la misma gente, ¿sí? Católica, protestante, confunden el término Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen muchas representaciones, muchas advocaciones de la misma Virgen, tienen muchas representaciones, entonces sí ya tienen un politeísmo, posiblemente de imágenes, pero a mí me atrae más, por ejemplo, el Cristo doliente, a otros les gusta el resucitado, a uno les gusta, ya estás generando de alguna manera una adoración a un fragmento de que lo mismo sucede en el politeísmo pagano, en el cual adoramos a lo mejor o tenemos una veneración, no adoración, una veneración a diferentes dioses, pero porque nos van a estar dando una cara de la divinidad muy en específico, que es la que necesito en este momento, ¿sí? O sea, si de repente nosotros vamos a festejar la rueda del año, pues vamos a tener normalmente un Dios que se sincroniza energéticamente con el momento, ¿sí? O sea, no en la época de Samhain, en la época oscura, en la época de los muertos, en la época de los ancestros. Vamos a poner un dios lunar, sino vamos a trabajar con las diosas oscuras porque va más acorde con la energía del momento,
¿sí? Y a lo mejor yo tengo una gran afinidad con Lug, con Dagda, con Freya, o sea, pero estos son estas afinidades energéticas que nos van a perfilar a una espiritualidad de una mejor manera. O sea, una persona que en algún momento está en un proceso energético de duelo, pues a lo mejor se va a sentir más atraído por las imágenes dolorosas, las imágenes que le van a causar este recogimiento acerca de la pena que está sufriendo, que no será la misma cuando esté festejando, ¿sí? Claro. O sea, entendamos que esto es una situación en la cual la espiritualidad tiene que estar en función de la energía que está pasando en nuestras vidas. Yo he pasado últimamente un gran análisis de muchas cosas que están pasando, sobre todo porque personas allegadas a mí ven estos dogmas como una forma estricta de ser, aunque me esté doliendo, ¿sí? Es que esto dicen que así tiene que ser. Oye, pero eso te está fastidiando la vida, eso te está lastimando, no importa. Dicen que así tiene que ser. Es un poquito estas formas tan rígidas de repente de moralidad y de espiritualidad que nos laceran, que nos lastiman, en lugar de pensar en un desarrollo espiritual, en una un continuo crecimiento de nuestro propio ser. Lo veo como vamos a ver quién puede más, vamos a ver a quién lastimamos más, o vamos a ver, no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo, y si lo dijo, entonces tengo que hacerlo. Entonces, estamos apartando de nosotros nuestra propia capacidad de raciocinio, nuestra propia capacidad de análisis, nuestra propia capacidad de evolucionar como ser individual. ¿Sí? Entonces, de aquí la profunda respuesta de análisis que he tenido es: ¿en qué momento tengo yo, sí, que analizar o poner en tela de juicio mis criterios espirituales y decir qué me sirve, qué no me sirve? Hasta dónde mis valores, sí, me están funcionando para un crecimiento, o hasta dónde esos preceptos me están siendo una carga. Una carga. Una cosa. Porque hay cosas que son de moda, hay cosas que son de moda, y no quiere decir que porque estén de moda estén mal. O sea, de repente, y lo sabemos, de repente se puso muy de moda la figura de la diosa Hécate, y es una diosa que es muy fuerte, muy poderosa, pero es del panteón griego, ¿sí? Pero ya la han querido universalizar como la diosa oscura, como la diosa madre de todo, y no, hay otras advocaciones como Morrigan, como Cerriduen, como Cailleach, como que podrían Kali ser misma. más, Kali misma, que podrían ser hasta un poquito más apapachables por tu manera, pero tiene que ver mucho con conocimiento, tiene que ver mucho con espiritual, pero tiene que ver mucho más con el análisis profundo de lo que yo quiero en mi desarrollo personal. Claro, fíjate que yo creo que en este proceso, para poder hablar de que el paganismo tiene este trasfondo religioso, espiritual, debe llevar a toda persona a su noche oscura del alma, ¿no? Ya en algún programa anterior, échenle ahí una busca, hablamos de la importancia de la noche oscura del alma para restablecer, ¿no? Quiénes somos en la identidad espiritual. Y tú, fíjate, Mao, lo que dices me parece también como muy, muy importante retomarlo, ¿no? Analizarlo, vivirlo, y sobre todo agarrar a entender que cuando hablamos de dogmas, el paganismo, cualquiera de las prácticas, también es un dogma, ¿eh? También es un dogma. Y entonces tenemos que ser cuidadosos, porque a veces dentro de este proceso, en esta idea realmente de decir soy pagano, que estoy ratificando el uso separatista de la palabra en su momento por sistema de creencias, también estoy colocándome a mí mismo, ¿no? En un caso o en una responsabilidad que tengo de no vibrar de la misma forma en que la otredad
me hizo vibrar o me definió. Porque si yo dentro de nuestra gran sombrilla pagana, también hay estos dogmas férreos, inamovibles, y si no es así, no es una verdad religiosa. Y entonces estamos siendo la contraparte, estamos siendo el reflejo, lo opuesto del mismo principio, cuando dentro de un proceso de despertar podríamos movernos por ley universal a ser el principio de otro opuesto y no del mismo opuesto, ¿no? Pareciera que de repente solo hay esas dos versiones, y creo que cuando hablamos del politeísmo, cuando hablamos, sí, claro, de la modalidad, a veces de hoy hay una diosa de la que se habla más, hay otras que años se hablaban más y empezaron a dormirse de nuevo, ¿no? Es como parte del ciclo de la conciencia humana, pasa en todas las religiones, pasa en todos los procesos. Hay momentos en que tenemos a los 8 Budas de la medicina siendo más nombrados que a Tara, y hay momentos en que Tara empieza a tomar fuerza y va a ser más llamada. San Judas Tadeo, ¿no? Tiene sus boom, Santa Rosa de Lima tiene sus boom y también sus desapariciones. Y creo que dentro de este proceso de los valores que podemos tener como practicantes de un estilo de vida conectado a la tierra, conectado, y cuando hablo conectado a la tierra, Mao, desde el simbolismo es conectado a mí, conectado a mi cuerpo, a mi presencia, a mi tierra, ¿no? Desde ese principio o desde esos conceptos, sí valdría mucho recapitular, ¿no? En que verdaderamente se trata de seguir al corazón, se trata de poder reinventar los senderos y los valores que me dicen que no tengo que definirme ante el reflejo de la otredad, sino que en este momento tengo la responsabilidad de entender qué me hace a mí sentirme dentro de este mundo pagano alguien que tiene una práctica espiritual que le permite desarrollar sentidos espirituales o sentidos psíquicos, que al final todos los tenemos, y en el proceso del paganismo solo hay más libertad para usarlos, ¿no? Está menos vetado el uso, pero a veces tenemos asociaciones tan extrañas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el hecho de decir, ay, es que está usando una triqueta, ya es pagano. Ay, es que es vikinga o es vikingo y le gusta encender fogatas, ya es pagano. Ah, es que, bueno, ¿sabes qué? Habla de Lucifer y de Satán, pues ya es satanista, y entonces también dentro del paganismo, ¿no? Y dices, no, pero espérame tantito, ¿no? Cuando la única palabra que realmente habla de la energía del pagano es el bosque, porque además no se trata de cualquier estado de la naturaleza, ¿no? Esta energía viene de las Europas, viene de esos bosques verdes, de pinos siempre verdes, cubiertos de lluvia. Entonces, tenemos que entender o tenemos que buscar, ¿no? Que en este momento hay una gran abundancia de estereotipos y de preconcepciones sobre el pagano, ¿no? Sobre el pagano, y que estas preconcepciones están alrededor de nosotros, están en la literatura, están enseñadas por otras tradiciones y a veces también por nosotros mismos, ¿no? Por nosotros mismos en esta preconcepción de quiero ser pagano, ¿no? Cuando quiero ser pagano sería, pues, quieres irte a la montaña, quieres ser rústico, quieres ser ermitaño, quieres plantar, ¿no? Quieres vivir en una villa. Es esta energía de, antes que ser una identidad religiosa, pues es saber dónde y de qué me quiero rodear, para qué panteones voy a utilizar, y en ese sentido, cuál va a ser mi conexión primogénia o principal de práctica espiritual, de qué voy a respirar, cómo lo voy a ver. Sí tenemos un boom, ¿no? En el sentido de un paganismo moderno que de repente nos vistió de capas largas de medievales o de vikingos, ¿no? Entonces de repente tenemos esta serie así de, ¡ay, los vikingos! Y ya somos vikingos porque pues de eso se trata el paganismo. Se trata del estilo de vida, se trata de esta rueda, como tú decías algo,
importante, cada ciclo nos permite conectarnos con un estereotipo, con un arquetipo de divino, en base al ambiente, en base a lo que vibramos. Es como, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tenemos esta etapa del 8 al 11 con una energía bien fuerte, con una energía en Acuario que la vamos a estar sintiendo. Y entonces sería fácil para nosotros pensar que esta luna, que es una luna de agua, que es una super luna llena, ¿cómo la vamos a celebrar? No celebramos la luna todos los meses bajo el mismo arquetipo divino, porque cada luna es diferente, cada luna tiene su frecuencia. Y ahorita podrías decir, pues voy a festejar o me voy a conectar con Hécate e Inalia en su arquetipo acuático, la Hécate oceánica, voy a conectar con Yemayá, ¿no? Esta energía del agua en Yemayá, voy a conectar desde la ciencia con las memorias o los cristales del agua del doctor Emoto y voy a bendecir mis aguas pensando en la ciencia. ¿Te fijas? Realmente el pagano no necesita pensar en solo un dios. Puedo agarrar un concepto o un principio científico y decir, si mi agua tiene memoria y si las memorias y las moléculas del agua forman cristales y yo soy más agua que nada y tengo una luna de agua, pues puedo ponerle ciencia. Claro. Eso me hace, dentro de esa sombrilla pagana, alguien que no solamente está siendo religioso. La devoción del pagano, la devoción de las tradiciones de la tierra, sus valores, es que estamos comprometidos con nuestras propias conexiones, con la existencia. No tenemos un compromiso al estilo de las religiones ferias de debo vivir del sacerdocio y tengo que tener un grupo de seguidores y tengo que tener como a mis 12 apóstoles, ¿no? Porque además hay tantas ironías de repente, ¿no? Como covens que dices, el coven tiene que tener a fuerzas 13 personas y no más. O sea, tengo que tener al personaje, al Mesías y a sus 12 apóstoles. Porque la numerología es la misma. Pero te voy a decir una cosa, Bernie, que esta parte de contradicción, esta parte de paradigmas, se da no nada más en la época moderna, se dio desde todos los siglos, porque hay mucho sincretismo y hay santos que son muy paganos que son muy santos, ¿sí? Tenemos a Santa Brígida, patrona de Inglaterra, de todo lo que es la parte de Irlanda, que está tomada de la diosa Brigitte, que de hecho de ahí parte el nombre de Britania, ¿sí? La Gran Bretaña es de la Gran Brigantia, ¿sí? Y es una orden religiosa católica, pero que tiene todo el acervo de la diosa Brigitte y la llama perenne del templo de Irlanda, del templo de Brigitte, con la imagen de Santa Brígida. Y tenemos imágenes tan contradictorios porque, por ejemplo, este personaje que lo vemos siempre en Navidad, Santa Claus, Nicolás de Bari, que fue un personaje real, obispo de Mirra, Turquía, el siglo II, nada que ver con nieve, trineos, enanos, sí, que estuvo en el primer concilio de Nicea en contra de los arrianos, en contra de todo lo que eran los paganos y todo eso, y termina siendo el santo más pagano de todos, ¿sí? O sea, ya hay una mezcla con Odín, con esto, con el otro, y la gente se olvida de Nicolás de Bari para ponerle el nombre de Santa Claus, Sinterklaas, o como quieran llamarlo. Y tenemos en contraparte, ¿sí? O sea, esta persona que estaba en contra ahora se vuelve muy pagano. Y tenemos a San Francisco de Asís, que es un hombre que está en contra de la Iglesia Católica, que se revela ante la ostentosidad de la Iglesia de su época y vive una vida totalmente humilde, una época donde habla precisamente de este animismo, de hablar con el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Lobo, esta parte de conexión con la naturaleza, y se vuelve el santo católico por excelencia durante muchísimos siglos. Entonces vemos que hay unos paradigmas muy importantes que necesitamos conocerlo. Yo veo a mucha gente que discute por las ganas de discutir, porque para discutir necesitamos conocer.
Y para conocer necesitamos tener la mente abierta. Claro. ¿Sí? Y ¿sabes qué, Mao? A eso que dices es muy importante. Necesitamos conocer, necesitamos el entendimiento, necesitamos leer más allá de un libro de brujería. Necesitamos leer más allá de un libro que nos habla de herbolaria oculta. Necesitamos entender, ¿no? Que este paganismo, este estilo de vida que estamos viviendo hoy, al que estamos tratando de llamar o de autonombrar nuestro paganismo, es un paganismo moderno, es este renacimiento, esta intención extrema en algunos procesos de vivir, de volver a vivir el campo, de volver a vivir prácticas conectadas con la tierra en un llamado, ¿por qué no?, del colectivo, ¿no? Pero que la energía de este proceso, Mao, es enorme. La intención siempre es crear prácticas nuevas, ¿no? Reconstruccionismo. Nuestro paganismo de hoy en día está lleno de apropiaciones, ¿no? Así como el catolicismo o el judaísmo o el islamismo o el mahometanismo tiene varias apropiaciones anteriores a nuestro tiempo, a su tiempo de construcción, pues en nuestro tiempo moderno de reconstrucción de un sendero también tenemos muchas incorporaciones de tradiciones antiguas, de rituales viejos, ¿no? Y entonces las tradiciones van más allá de solo la Wicca, que además pues Wicca va a tomar también mucho de la tradición celta, ¿no? Mucho del druidismo, y que vamos a tener una sombrilla con un paganismo, el druidismo, el Giten, ¿no? Que es el paganismo germano, el odinismo, el helenismo, que es el que nos regala ahora a Hécate, el chamanismo, ¿no? Es decir, de verdad hay una gran alberca para poder nadar en las 1001 deidades que surgen de muchas tradiciones, de muchos tiempos, y que al final pues estamos moviéndonos, incluso desde Telema y Teosofía, moviéndonos al entendimiento de qué es seguir nuestro sendero pagano. Y al final, Mao, creo que uno de los primeros valores que podemos tener como paganos, ¿no?, es entender y estar de acuerdo en que no hay una única manera de ser pagano. A mí una de las cosas que a mí me atrapa de Wicca y del paganismo es precisamente esto: el poder ser tolerante, el poder ver a todas las personas con todas las creencias y toda la carga cultural que tengan como un igual, como una persona en lo cual no es mejor ni peor que yo, sino todos estamos en desarrollo. Y cuando radicalizamos la parte espiritual, la parte religiosa, nos volvemos una aberración de la misma espiritualidad. Claro. ¿Sí? Entonces, ya decía el Dalai Lama, y creo que es una de las frases más maravillosas de un líder espiritual, cuando le dicen, ¿cuál es la verdadera religión? Y él dice, la que te haga mejor persona, esa es la verdadera para ti. ¿Sí? Claro. Y eso es lo importante, Mao. Necesitamos entender que el sendero de hoy, el sendero que cada persona recorre en el paganismo, el objetivo no es un status quo. El objetivo no es generar y decir, ahora tengo una iglesia. El objetivo no es llegar y decir, soy el sumo sacerdote. Eso se gana con el tiempo. Ni siquiera deberías llamarlo. Solito la energía entra y dice, hoy entró alguien, que sientes el campo energético y que te brinda esa posibilidad de sentirte en conexión, no con la persona, sino en conexión contigo mismo, ¿no? En ese proceso encuentras esas voces espirituales que hoy por hoy, insisto, necesitamos construirlas, aún no las hay, necesitamos verlas nacer, quizá aún no han nacido. Y lo importante de eso, Mao, es que dentro de la tradición siempre va a haber, desde cualquiera, incluso piensa en las abramistas. Puedes tener una persona que va a la iglesia, a la misa, y cada uno está viviendo de forma diferente y bajo su versión la conexión divina. Entonces, no hay una sola forma de ser pagano. La más importante es entender que cuando decides este proceso
de espiritualidad conectada con la tierra, te vas a mover en base al año, a las estaciones. Vas a estar con la capacidad de celebrar los puntos cumbres del tiempo, del ambiente, el equinoccio, el solsticio, el intermedio. Nos conectamos con ritmos de la tierra, nos volvemos, en ese sentido, es la parte agrícola, no es la parte pagana que dices, ¿cuándo es la siembra? Acabamos de celebrar, déjate del nombre de Lamas o Lugnasda, fue la entrada del momento en que se empiezan a recolectar las primeras cosechas. Sabemos que a partir de ahorita los velos se adelgazan, vienen otras cosechas, viene el final, viene septiembre, siguientes cosechas, movimiento de la tierra se sacude siempre en septiembre y luego viene, entendemos los ritmos y los ciclos, pero eso no quiere decir que las otras tradiciones no lo tengan, ¿no? De hecho, los tienen y muy pegados a los nuestros, ¿no? Claro. De repente volteas y dices, pues todos celebramos Yule y todos celebramos Hanukkah y al mismo tiempo se están celebrando, ¿no? Ciclos similares en el invierno, desde sus propias tradiciones, desde sus propios dogmas, ¿no? Desde el propio proceso de sistema de creencias desde donde se nació, ¿no? Al final, se trata mucho de entender que de dónde nacimos, ¿no? El pagano se supone que nunca se convirtió. Sí. Ese es el pagano. El pagano es alguien no convertido, pero muchos paganos de nuestro momento, el paganismo creado, se hizo de convertidos. No nacimos paganos, estábamos en una iglesia y nos convertimos, ¿no? Claro. O bueno, en muchos, hoy creo que hay muchos más niños y niñas en el mundo naciendo ya en la tradición, ¿no? Naciendo sí, claro. sin necesidad de moverse y se irán convirtiendo en lo que quieren durante el tiempo. Y eso es lo importante. Al final, creo que los valores reales de nuestra vida pagana es el respeto a la naturaleza, el respeto a nuestro planeta, el respeto a toda forma de vida y el respeto a elegir, ¿no? Que puedes honrar tu camino y el de los demás. Claro. Esos son los valores que creo que como pagano deberíamos enarbolar más, para no enfocarnos tanto en si el otro cree en lo que yo creo o en lo que yo creo es la neta y la neta del planeta. La neta del planeta es que venimos aquí a cuidar el planeta, a cuidar nuestras aguas, nuestras emociones. El gran templo es nosotros mismos. Piensa en los alquimistas, ¿no? Claro. Buscando esta piedra filosofal. Es trabajo personal. Entonces creo que elegir un sendero pagano es tener una conciencia y un compromiso de que lo que estamos eligiendo es un sendero personal, no un sendero que incendie iglesias. Claro, necesitamos quitarnos esta parte de radicalismo espiritual o religioso para poder trascender y para poder evolucionar. Claro. Ok, entonces, Mau, pues creo que esa parte, ¿no? En donde en este momento podemos voltear y entender nuestro sendero pagano desde la individualidad es muy importante. Retomo la palabra, no hay un único o una única manera de ser pagano, pero sí hay valores como el respeto a la naturaleza, el respeto al planeta, el respeto a toda forma de vida, el respeto a elegir la forma en la que tú quieres honrar a esto. ¿Cómo quiero yo honrar a la naturaleza? ¿Cómo quiero yo honrar al planeta? Ese es mi tema, ¿no? Porque a veces decimos, es que para honrar al planeta quizá todos deberíamos entonces estar haciendo reciclado. No, el que quiera honrar al planeta haciendo reciclado, que haga reciclado. Si yo quiero honrar al planeta cuidando el agua, lo hago. Si yo quiero honrar al planeta generando una huella biológica diferente, si yo quiero honrar al planeta inventando tecnología nueva, está bien. Eso es parte del sendero de la existencia y parte del paganismo, Mao, creo que está en que logremos evolucionarlo más allá de pensar en que necesitamos crear o que el paganismo
es una iglesia, que el paganismo tiene que ser a la par de una religión con institucionalidad y con edificios, tiene que ser este campo energético que permite plena conciencia de cómo vivir la existencia, porque al final el paganismo está invitando al existencialismo y no a la mecánica y al materialismo. Entonces, si tú estás en el proceso donde el paganismo te tiene que dar dinero y tienes que tener parafernalia, tienes que poner todo, pues estás dentro de la mecánica del sistema que siempre ha sido. Claro, y una de las cosas que es importante es que rompamos con la estructura y la creencia de muchas palabras. Para ser importante dentro del paganismo, mucha gente se autonombra sacerdote o suma sacerdotisa o lo que sea, cuando tienen que entender que la palabra en sí significa servidor. Si eres un sacerdote es porque eres un servidor, no te va a investir de una autoridad. La autoridad te la vas a ganar y te la va a dar. Y la gente tiene que entender, y no nada más me refiero al paganismo, también al cristianismo, que tienen que reconocer al bueno o mal sacerdote dependiendo de su servicio hacia los demás, ¿sí? Entonces, no es, y es una de las cosas que a muchas personas se las he dicho, cuando culpan al catolicismo de que los sacerdotes son pederastas, le digo, mucha culpa ha sido también de la feligresía, que ha permitido, que ha elevado a los altares a las personas que visten un hábito, una túnica. Igual así pasa en el paganismo. No puedes ensalzar por el hecho de que una persona se autonombre o la nombren como sacerdote, sino que eso te lo tienes que ganar. Y te lo vas a ganar con este respeto y este prestigio que vas a ganar en tu servicio a los demás. Y la dedicación, ¿no? Fíjate que yo siempre he visto la idea del sacerdocio como la consagración. Y la consagración es literal, la palabra es ¿a qué me dedico? ¿No? Sí. El sacerdote se dedica a algún tipo de servicio. Lo ideal es que fuera a generar una voz espiritual, pero muchos de los sacerdotes no están ahí. Muchos de los líderes espirituales ni siquiera están dentro de un sacerdocio, ¿no? Piensa en personajes como, y que son nombrados porque leemos sus libritos, ¿no? Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Dalai Lama, que en su momento sacaron libros que hicieron despertares, que hicieron que la gente volteara. Un Miguel Ruiz, ¿no? No sé, James Radcliffe. Hay tantos, que no necesariamente, claro que podemos hablar como el Dalai Lama o uno de los papas, ¿no? Pero no todos los sacerdotes están siendo voces, no todos los papas han sido voces espirituales, ¿no? Eso también es cierto. Entonces, en este sentido, el sacerdocio no es el objetivo de una tradición de la naturaleza. Es el, como tú dices, es el servir, es el poder canalizar, ¿no? Y entender cómo puedo canalizar a través de una espiritualidad un liderazgo que me permita, ¿no? Darle forma a la mente y al espíritu de nuestros tiempos, ¿no? De nuestros momentos. Entonces, muchos líderes ni siquiera están en una tradición. Claro, justamente con esto me viene mucho a la mente este personaje, este escritor, Neale Donald Walsch, ¿sí? Con los libros que tiene de conversaciones con Dios, ¿sí? Que no es que sea ni siquiera es una voz espiritual, simplemente nos está enseñando una manera diferente de tener este contacto con la divinidad. No es necesario que lo hagamos desde el culto o esta parte religiosa, puede ser desde una parte totalmente personal, íntima, ¿sí? En la comodidad de tu lugar y sobre todo en los momentos cumbres, claves, difíciles que te permiten esta reconexión. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, eso es clave. Eso es clave, Mau. Eso es lo importante, que la gente haga este valor de juicio, porque podemos nosotros aparentar ser el mejor pagano, el mejor cristiano, el mejor judío, el mejor
ante todo, ¿sí? Y llevar una vida, siempre lo he comentado, una vida de Facebook, ¿sí? Nada más voy a poner las fotos que me gustan, que el perfil está correcto, todo lo bonito, pero la verdadera realidad la tienes tú. Y esta espiritualidad la tienes que vivir así, hacia ti. No puedes engañar a todo el mundo, pero no puedes engañarte a ti mismo. Claro. ¿Sí? Y insisto, Mau, fíjate que eso que dices es muy importante y también nos sirve a todos para aprender estas grandes lecciones, porque algo que podemos ver también desde este proceso de la experiencia de vivir una tradición más conectada al ritmo y al ciclo, es que muchos de los procesos que han enriquecido el área espiritual ha venido de grandes escritores, ha venido de momentos de inspiración, ¿no? Que hacen justo la huella, dejan un libro, dejan una palabra y eso hace un despertar espiritual en la otra persona. En ese momento, ahí estuvo el sacerdote presente, no la persona. Ahí, en el momento en que tienes un momento así de me cae un 20 espiritual, ahí estés solo o acompañado, hay una energía sacerdotal presente. Ahí hay una voz espiritual, ¿no? Y hay muchos, como tú dices, libros que van pavimentando o que han pavimentado el camino, ¿no? Yo me acuerdo mucho, no sé si lo has leído, La Profecía Celestina de James Radcliffe. Híjole, eso realmente creo que abrió, o es uno de los autores que abrió camino para los buscadores del alma, ¿no? Para esos que estaban buscando el despertar espiritual, con 9 pensamientos, ¿no? Un libro que realmente es sencillo, pero que te permite descubrir mucho el papel de tu propia vida. Y eso es donde hay realmente esta voz espiritual. Eso es lo que busca el paganismo, ¿eh? No los líderes, no los grandes altares, sino los despertares, ¿no? Claro. Y, insisto, no hay una única forma de despertar, no hay una única forma de ser pagano, ¿no? Si quieres, en ese sentido, pues es entender, ¿no? Que hay una visión espiritual, que hay muchas tradiciones o muchas apropiaciones ancestrales que nos permiten volver a sentir el arte de vivir, ¿no? El arte de poder romper el paradigma de la violencia, por ejemplo, ¿no? Parte de la idea del paganismo es la no violencia y, sin embargo, muchos de los paganos son bastante violentos entre sí mismos incluso, ¿no? Y la idea era, o mucho de la idea es la parte humanitaria. Mi parte humanitaria no es estarle dando a la gente cosas, eso no es humanitario. Sí es activista, eso te da te sirve de ser un puente, pero lo humanitario es poder ver al humano en todos, ¿no? En mí y en los demás, para poder sentir que puedo unirme a proyectos de servicio que se vayan enfocando básicamente a vivir sin estrés, ¿eh? Tu religión debe darte paz, tu identidad, tu moralidad espiritual debe darte paz, debe tenerte a ti muy tranquilo y no en la expectativa de ver con quién te vas a pelear mañana o en la expectativa de quién te va a llevar la contraria o en la expectativa de si va a haber alguien que te quiera tumbar el puesto o alguien que te quiera tumbarnos el puesto de vendimia también, ¿no? O sea, porque lamentablemente esta parte de vender espiritualidad no es exclusiva de las religiones. También lo estamos viendo reflejado en el paganismo. Muchos grupos paganos, muchos grupos wiccas se están autonombrando la autoridad, ¿sí? Porque están haciendo un gran negocio. Y yo creo que no existe mejor negocio que la espiritualidad en el mundo. Pero eso es porque la gente lo ha permitido y eso es lo que tiene que entender la gente. Y yo lo que invito a la gente, Bernie, es precisamente que ocupemos esta energía que está en este momento para hacer este balance, ¿sí? Estoy bien con mis creencias, realmente soy pagano, realmente estoy adentrándome en el conocimiento adecuado de lo que es mi entorno espiritual. Realmente tengo bases, ¿sí? Y estas personas que se autonombran y que comercializan con la espiritualidad, que comercializan con el paganismo, que comercializan con las religiones, pues no hay que envidiarnos ni tener coraje, sino un profundo sentido de lástima,
porque van más en contra de lo que predican que nada, ¿no? O sea, son personas que están escupiendo palabras de decir que todo es blanco cuando ellos son muy negros, ¿sí? O sea, son totalmente contrarios. Es una contradicción su propio existir, ¿no? Claro. Ese es el punto. Creo que parte del valor que hay dentro de decir o nombrarse o decidir que voy a usar el sendero del paganismo. Esto quiere decir el sendero de no ser o seguir un sendero islámico, abramista o judaico, es el hecho de decir, es una decisión propia, es un sendero de espiritualidad propio, que puedo compartirlo con otros, sí, que los otros también lo vibrarán desde su propia frecuencia, sí, que esta energía del paganismo nos invita al existencialismo, sí, y cuando existes conectas con todo, cuando existes entiendes que los demás también existen y empiezas a tratar de crear esta congruencia, ¿no? Esta alineación de tu palabra, de tu cuerpo y de tus actos. Todos vivimos de algo, Mao, ¿no? Y yo creo que dentro de este proceso, la parte del paganismo no vendemos, o al menos creo que dentro de la congruencia, no se trata de vender la religión. Muchos hacemos otro tipo de servicios. Usamos Claro. el servicio psíquico, usamos el servicio de las cartas, usamos el servicio de las sanaciones, los registros akáshicos. O sea, hay una sombrilla que nos permite a muchos de los paganos dar servicios, dar enseñanzas. No todos están dando enseñanzas. Claro. Esto es diferente, ¿no? Porque la enseñanza requiere de muy buenos libros, ¿no? Yo insisto, Claro. hay que ir a los libros, hay que meternos en libros sagrados, hay que generar historia, hay que entender la historia del mundo. Si yo estoy propagando aquí y digo, es que estoy y tengo un hitten y estoy en esto, tengo que entender qué pasó con Germania. Si yo estoy hablando de ser alguien que va a practicar la energía odínica, necesito entender a la antigua Germania, no a la Germania ahora, a esa antigua. Es de verdad que creo que en la construcción de una identidad espiritual, como en su momento ha sido el revivir al paganismo, requiere de la gran responsabilidad de ser buenos testigos históricos, Claro, para poder tener comprensión, entendimiento y entonces tener la inspiración para poder de verdad ser una buena influencia, una influencia que libere y no una que ate y que diga, pues aquí solo es este mundo el real, ¿no? claro. Y No es un único mundo. Precisamente en esto, Bernie, por eso, por ejemplo, particularmente yo les ofrezco a la gente estos círculos de estudio de la Wicca, ¿sí? Son 3 años en los cuales van a estudiar y que de repente la gente cuando entra conmigo se sorprende porque entran conmigo, yo les doy una guía y les doy aproximadamente, son como 130 libros digitales. La gente se espanta y dice, ¿tengo que leer todo eso? No, o sea, yo te estoy dando todas las bases y tú tienes que leer y ver y contactar con todo lo que quieras, pero no es escuela, no es universidad, no es una carrera, es una libertad que tú tienes para poder decir, ok, ya sé de dónde puedo abrevar toda esta guía, la puedo abrevar desde este punto, y de repente en el transcurso de las clases, de repente la gente me dice, quiero profundizar, ahí te van más libros todavía. Claro. ¿Por qué es importante? Porque necesitas tener las referencias y necesitas tener el no guiarte nada más por un libro, sino tener esta vastedad, ¿sí? Y de decir, ok, no me voy a clavar, simplemente necesito confirmar, necesito ver y necesito ir intuyendo en mi persona qué es lo que necesito, porque no necesito todo. Necesito muchas veces ir asimilando poco a poco. Hay personas que asimilan muy rápido y que son verdaderas esponjas para con los libros. Hay personas que no. Hay personas que los libros que les mando de ilustraciones y todo eso les encanta verlos, pero bueno, cada quien lleva un ritmo porque así lo entiendo yo.
cada quien va a llevar un ritmo de evolución espiritual, y a mí lo que me preocupa es precisamente que las personas vean en esto una oportunidad de crecer, no la oportunidad de graduarse como sacerdotes. Claro. Fíjate, Mao, que dentro de lo que es la Asociación Americana Humanista, ¿no? Ellos establecen, hay un estudio bastante interesante, ¿no? En donde ellos establecen un poquito la idea o los principios, digamos, ¿no? De cierta forma del paganismo, ¿no? Hablan mucho de cómo la energía o la creencia básica del paganismo está, y la colocan en ciertos, pues vamos a llamarlos principios, ¿no? Porque también la Asociación Humanista Americana habla mucho de cómo todos los principios van variando dentro del paganismo, pero que en general, ¿no? Dentro de estos principios está la responsabilidad de las creencias, ¿no? En donde el pagano tiene que hacerse responsable de gobernar su propia creencia, más allá de instituciones o de eso, es gobernar valores, éticas y la naturaleza de su propia divinidad. Habla de cómo dentro del paganismo los valores o los principios están en la responsabilidad personal de nuestras acciones y del desarrollo personal, ¿no? O sea, fíjate lo importante que es ser pagano, ¿no? O sea, tomar y enarbolar, eso es más allá que decir tengo una tradición o voy y hago fogatas, ¿no? El pagano dentro de su principio es animista y ve más que ánima y espíritu, habla de que todo en el universo es sagrado, ¿no? El principio sagrado femenino, el principio sagrado masculino, el árbol es sagrado. El paganismo, para estos principios, todo es sagrado. Y algo que está dentro de estos principios, de esto, que donde todo es sagrado, es que dentro del paganismo, cada pagano tiene la libertad de elegir su propia deidad, ¿no? Es el individuo el que determina la energía, el arquetipo del cual se va a conectar, en cuál va a creer. Y en ese sentido habla de extender los estados de conciencia más allá de la existencia física para poder tener esta conciencia espiritual, ¿no? De poder ver a todos en un proceso de conexión, en un proceso en donde todos somos sagrados, por lo tanto, todos somos parte de este mundo y todos tenemos el libre albedrío de desarrollarnos con responsabilidad propia sobre cómo conectamos con nuestra divinidad. O sea, no es tan importante este renacimiento del paganismo que hay grandes asociaciones estudiando y entendiendo la fuerza de principios como estos, ¿no? Claro. Por eso es que de repente nos olvidamos porque leemos un solo libro, porque vemos a Crowley o vemos a Gardner y leemos sus libros y pensamos que ahí está todo y no nos damos cuenta que esas solo son semillas que han puesto parte del proceso evolutivo hacia una conciencia existencialista que nos hace responsables de aquello en lo que creemos. Claro, y sobre todo que se ve una evolución de los primeros a los actuales, ¿no? Enorme, o sea, enorme, y no considerarlos como vacas sagradas, sino como semillas de espiritualidad. Eso es importante. Yo espero que todas las personas que nos estén viendo nos pongan sus comentarios, nos escriban qué piensan, cómo viven esto. Se me hace muy importante que podamos tener esta retroalimentación, Bernie, y pues ya se nos acabó el tiempo, pero estuvo sabroso, creo que estuvo sabroso, ¿no? Sí, claro, sí creo que es un tema que da para mucho, es un tema donde todos tenemos como nuestros propios conceptos, no, insisto, al final eso es parte del paganismo, saber que no hay no hay un camino único en esto, ¿no? Que al final es entender que estamos viviendo o enrutando nuestro conocimiento a través de la naturaleza, del proceso de sentir a todo vivo, y que pues es una búsqueda, ¿no? De humanidad, de creencia, de valores, de recursos que nos permitan sentirnos completos como humanos, ¿no? Como humanos. Entonces, pues la invitación es a
a vibrar, ¿no? El paganismo desde más allá de una palabra, sino desde un estilo de vida que sí merece respeto, porque el paganismo se basa en el respeto a la naturaleza, al planeta, al mundo, a ti mismo. ¿Quieres ser un buen pagano? Empieza por ahí. Así es. Esa es una de las reglas de la Wicca. Haz todo lo que quieras, siempre y cuando no dañes a nada, ni a nadie, incluyéndote a ti mismo. ¿Sí? Pues espero que les haya gustado. No sé si tienes algún aviso, Bernie. No, pues Mao, ahí ya está, hay cosas, vienen eventos, estamos teniendo ya terminando un curso de muñecas mágicas, ¿no? Entonces, hoy justo en la noche tenemos la segunda clase, la tercera, son 3 clases que además está súper padre estar trabajando con esta magia simpatética. Fin de semana estoy en Cortázar, Guanajuato, en Celaya, ahí haremos limpia, habrá laboratorio cósmico, ¿no? Los eventos pues ya ahí están, síganme, ya saben que hay ahí vamos moviéndonos, Mao, y bueno, tejiendo ya y caminando hacia un retiro en Tetecalpan, Morelos, ¿no? En un retiro de mujeres a los que les invito pues que también le echen, revisen lo que estamos haciendo para que puedan pasar pues un fin de semana, ¿no? Que está siendo pensado para disfrutar la energía femenina, para despertarla, para sanar, para tocar corazón femenino, ¿no? Entonces, pues esos son los eventos que vienen, Mao, como siempre, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, sigan nuestras redes, denle suscribirse a nuestro canal en YouTube para que les aparezcan los comunicados cuando vamos ahí entrando, cuando van subiendo, sigan nuestras páginas Wicca Radio México, Ocho Inanna o Bernardete Tristán, y ahí pues estarán viendo todos los eventos porque estamos al full de cosas por compartir y eso me honra mucho. Agradezco muchísimo a todas las personas que nos hacen el favor de Mao de estar con nosotros en los círculos de estudio contigo, en lo que es las clases de magia de caos y círculo de estudios rúnicos conmigo en Celaya y en San Luis Potosí, ¿no? Pues todos los cursos que estamos dando y de verdad es un honor, un privilegio y nos llenamos de gratitud ante que además también nos están acompañando aquí, ¿no? Que les dan fuerza a nuestro canal, que le dan fuerza al programa cuando le dan me gusta y nos comparten. Y bueno, también nosotros nos gustan ustedes y los compartimos. Así es. Pues ya saben, aquí nosotros seguimos promocionando lo que es el círculo de estudio de Wicca Celta Ferry y también el taller de tarot que ya estamos próximos a iniciar, el taller de tarot conmigo. Y nada más para avisarles también que hubo modificaciones en lo que es el Festival Medieval de Guadalajara. Ya no se va a realizar como tal, sino va a haber una variación. Ahí les estaré compartiendo lo que va a ser la cena medieval nada más, por diferentes situaciones que después haremos un comunicado, pero los invitamos a las clases de Wicca, a las clases de tarot, a las clases con Bernardette, a las clases rúnicas, a todas las actividades que tenemos, que lo hacemos precisamente para que todos ustedes tengan una base y puedan precisamente abrevar más de este paganismo que vivimos, que gozamos, que lo palpamos día a día, Bernardette y yo. Así es. ¿Sale? Así es. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a todos los que nos están viendo, gracias a toda la República, gracias obviamente a mi mujer Lucy, que ya estoy con ella acá en sus lugares, en sus tierras, y nos estamos viendo próximamente. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima semana aquí en Wicca Radio México. Hasta luego.